Ya Genial. está. Bien, genial. Pues vamos a empezar. Voy a comenzar con la presentación. La vamos a poner en grande. Bien, muy bien. Como os comentaba, siempre nos gusta primero entender a quién tenemos al otro lado, porque si no entendemos a nuestro cliente, pues es difícil. Entonces, lo primero que quiero preguntaros es, vamos a hacer una serie de preguntas para entender qué tipo de empresas estáis y poder adaptar lo que estamos contando a vosotros, ¿vale? Entonces, la primera pregunta es, ¿en qué sector estáis? ¿Estáis en sector servicios, sector SaaS, B2B? B2C, ¿vale? Ya veis que aquí podemos estar de todos los sectores. A ver, vamos a mirar el chat. Uy, hay un poco de todo, pero hay mucho SaaS, hay mucho B2B. Milton, ¿qué quiere decir AD? Pero bueno, mucho B2B, por lo que estoy viendo. Genial, genial. Pues vamos a pasar a la siguiente pregunta. Em, ¿En qué sector? La siguiente es, claro, la mayoría de los que estáis en SaaS tenéis negocios de ingresos recurrentes, pero el resto, ¿me podéis decir si es un negocio de servicios, de ingresos recurrentes, simplemente de adquisición o un poco de todo? A ver, que esto no se me actualiza. Vale, vale, servicios, ingresos recurrentes principalmente, servicios, vale. Bien, esto es importante porque no es la misma forma la que tenemos de plantear el diseño del modelo cuando vamos a servicios que cuando vamos a ingresos recurrentes, ¿vale? Venga, genial. Y la siguiente pregunta, a ver, no hay nada nuevo, vale. Y la siguiente es si habéis implementado ya una estrategia de account-based marketing. Y aquí, pues es el A, el B o el C. El A es sí, quiero mejorarla, el B es estoy en ello y el C es no y quiero aprender cómo hacerlo. ¿Vale? Daniel está en el B, Javier está en el C, genial, Gerard, porque esto Gerard, vosotros que en un momento dado podéis dar un paso hacia adelante, os puede venir muy bien. Ignacio es un crack, aquí él dice AB y es que realmente sabe mucho de esto. Eduardo está en un C. Milton también sabe de esto, en un A. Muy bien, Javier en un C. Bueno, pues viendo que hay muchos Cs, vais a ver que lo que voy a contar yo os va a ayudar mucho. ¿De acuerdo? Vale, y ahora esta pregunta va para vosotros, de verdad. Tenemos dos formas de estar en este workshop y esto lo demuestra si tenéis las cámaras encendidas principalmente, pero no solo eso. Están los pasivos, que son los que no interactúan, los que vais a tener el webinar en segundo plano, los que esta semana os habéis apuntado a un montón de webinars y solo consumís información pero luego no las ponéis en práctica. Pero luego hay otro, que es... Ignacio me ha encantado, se ha conectado 10 minutos antes el tío, o sea, realmente el tío está interesado, pero os apuntáis porque queréis llevar un cambio a vuestra organización, queréis resultados reales, ¿vale? Vais a poner atención, pero además vais a tener un cuaderno a mano donde vais a tomar notas de todo lo que estemos hablando, vais a hacer pantallazos, por favor. Esto está para que hagáis pantallazos, ¿vale? Y estos normalmente suelen consumir información dosificada, es decir, de todo lo que os vamos a contar, vais a coger esa parte que os guste, porque todo es imposible, ¿vale? Veo que aquí hay muchos Bs. Guillermo, bravo. Milton, bravo. Gerard, ¿tú estás en el A? No me lo creo. Muy bien, pues nada, esto es lo que os cuento y ya también a modo introductorio, deciros que Andrés, Alex, Bernardo y yo no tenemos la verdad. Por favor, os pido que seáis críticos con lo que os voy a comentar, ¿sí? Os pido toda la crítica posible y daros cuenta que tenemos nuestra verdad.
Y esto me lleva a la siguiente, y es que Andrés y yo llevamos mucho tiempo preparando este, esta ponencia de hoy y os vamos a dar lo mejor. Los que habéis estado en mis cursos ya sabéis que yo doy siempre lo mejor. A Andrés le ocurre lo mismo, entonces por favor exprimidnos, estrujarnos, sacar de nosotros todo lo mejor. ¿Sí? Venga, pues vamos allá. Fijaos, estos son, lo que queremos es ayudaros a conseguir lo que ya han conseguido otros clientes. Este es el caso de Fractal. Fractal les cogimos con 1,5 millones, en 18 meses pasaron a 9, ahora van por 12, ojalá en breve estén en 15. Queremos ayudarles a llegar a 20 millones. Tenemos el caso de Kobe. Kobe empezó con nosotros el año pasado, formó a todo el equipo comercial. En el Q4 el año pasado fue el mejor Q de su historia y en el Q1 de este año consiguieron el exit y les ha comprado Plaxi, el antiguo Sodexo. O sea, impresionante el trabajo que hizo Sergio. Por supuesto, no nos podemos achacar a nosotros solo el triunfo, pero sí que hemos sido co-creadores del mismo, ¿no? O el caso de Bárbara, Bernardo hizo un trabajazo en Bárbara, David, esta es una startup que no acaba de arrancar bien, entonces David no acaba de dar el salto a convertirse en un CEO y a saber dirigir bien al equipo comercial y se hizo un trabajazo para conseguir esto. Esto fue Bernardo. No me puedo asignar nada más que un workshop que hice de una mañana, el resto, el trabajazo lo hizo el crack de Bernardo. Bien, y claro, muchos de vosotros os preguntaréis cuál es la diferencia entre una estrategia basada en leads y una estrategia basada en cuentas, ¿no? Fijaos, lo más importante es cuando nosotros tenemos una estrategia basada en leads, lo que queremos es conseguir el mayor número de leads posibles, ¿no? Y ahí abrimos un montón de canales, somos súper. Cuanto más presupuesto tenemos, más canales, ¿vale? Es muy distinta a una herramienta, o sea, a una estrategia de account-based marketing, porque en una estrategia de account-based lo que ocurre es que nos vamos a enfocar en trabajar en poquitas cuentas y centrarnos muchísimo en esas poquitas cuentas. Esto es algo que se utiliza pues, cuando vamos a grandes empresas y también mucho cuando vamos a gobierno. Hay que saber muy bien cómo moverse en gobierno y cómo tener esta interlocución muy exquisita y personalizada con cada uno de las personas a lo largo de la jerarquía. ¿Vale? Hoy vamos a hablar de account-based marketing. El día 12 vamos a hablar más de ventas a gran cuenta, aunque parte lo vamos a solapar, pero ahí vendrá Rosa, que es la compañera que comentaba Andrés, que tenemos en Austin, Texas, y nos va a hablar más ya de cómo generar cosas más concretas de las ventas. ¿Sí? Bien, lo que os decía antes, este tipo de marketing no vale para todos los negocios, no lo vale. Entonces necesitamos entender muy bien a partir de qué average contract value, bueno, tampoco a partir de qué average, pero cuáles son las estrategias que tenemos que utilizar en cada fase. Em, Esto no es rígido, es flexible y cada vez más se empieza a extender, el PLG empieza a ganar terreno a la venta de una fase, que es la venta en la que el lead te entra y tú tienes un inside sales, ¿vale? O a la venta de dos fases, donde tienes un SDR y un account executive, o a la de field sales, ¿vale? Que ya es la venta de campo, o a la de name account, a la de cuentas nominadas, ¿no? Entonces, todo lo que está en azul oscuro sería el tipo de venta. Lo que tenemos en azul clarito ya serían las estrategias de marketing, ¿de acuerdo? Entonces, account-based marketing no será el mismo account-based el que utilicemos si vamos a cuentas de más de 100.000 que el que utilicemos de 50 a 100.000. Al final depende de los recursos y depende de lo que esperen de nosotros, ¿sí? ¿Algún comentario a este respecto? ¿Me podéis poner en el chat en cuál de ellos os estáis moviendo? ¿Cuál suele ser vuestro ticket medio?
Mira, Daniel, Daniel, ¿en qué empresa estás tú? Que ahora no lo puedo ver. Daniel Serrano, en Secollas, Grido. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Pues efectivamente. Albert, con 30, 50 podemos empezar a hacer cositas, pero uno a pocos, ¿de acuerdo? No podemos hacer algo muy, muy, muy personalizado, pero sí se pueden hacer cosas bastante interesantes. Muy bien, Elena, 50.000, Javier, 15,50. Vale, fantástico. Vale, 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 vale. Muy bien. Pues venga, vamos a continuar. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia que nos vamos a encontrar entre lead-based y account-based? Pues la principal diferencia tiene que ver con los objetivos. Muchos de vosotros sabéis que cuando estamos trabajando en un modelo de leads, hay marketing tiene unos objetivos, prospecting tiene otros objetivos y venta tiene otros objetivos. Y es difícil. Y aquí me gustará también que me digáis en el chat cuántos de vosotros os sentís identificados con esto que estoy diciendo. Es difícil que no haya discrepancias entre los objetivos de marketing y los objetivos de ventas. ¿Quién se siente identificado con esto? Que me haga así, que normalmente suele haber como problemas entre, "Jo, es que los leads que me manda marketing no son buenos". Y los de ventas, "Jo, es que", no, al contrario, ventas dice, "Jo, es que los leads no son buenos". Marketing dice, "Ah, es que son demasiado exigentes". Esto es una realidad, ¿no? ¿Nos pasa a vosotros? Sin embargo, en Account Based necesitamos que todo sea un objetivo común. Os aseguro que Paula, que era la directora de Ogilvy que nos llevaba a nosotros cuando estaba en Ford, o Ginny en Bunderman, estaban súper coordinados. No podía haber ninguna fricción. Estaba todo coordinado, casi hasta la ropa que llevaban. Era impresionante el control que tenían de la cuenta. Cuando en Ford se decía que no había funcionado la campaña de marketing, parecía que íbamos a operar a corazón abierto. Tenían horas para tomar la decisión de cambiarlo todo, el plan de medios, las cuñas de radio, todo. Yo aquí me gustaría, Andrés, que intervinieras también tú un poco, ¿vale? Y contarás qué es, o sea, cómo tú has vivido esto de un objetivo común. Pues parte de lo que vamos a hablar un poco más tarde cuando ya estemos en mi parte de la presentación es justamente el cambio de mentalidad, de un poco de estar centrados en estos son mis productos o estos son mis servicios y vamos a ver quién se adapta a ellos, a marketing, marketing y ventas en conjunto, encontrar cuáles son esos clientes o esas cuentas en donde hay que hacer un trabajo muy a profundidad, entender quiénes son esos consumidores o esos clientes de esas grandes cuentas y cómo hacer programas especializados. Es romper un poco ese paradigma viejo de, pues, si esto estaba funcionando antes, pues sigámoslo haciendo. 100%. Gracias, Andrés. Y aquí ya vamos a entrar un poco más a cosas más concretas, ¿no? Cuando nosotros hablamos de lead based, hablamos de que es una audiencia que lo que trata es llegar a gran cantidad de clientes. La personalización es muy limitada. Yo os pongo el caso, por ejemplo, cuando lanzamos el For Fiesta, pues lanzamos una revista que se llamaba For Femme, que iba a mujeres, y teníamos 4 buyer persona, pero no íbamos más allá. O sea, hablábamos a la agresiva, a la tradicional, tal, pero no llegaban mucho más allá, ¿no? La forma de cualificar, pues filtras por intereses, direcciones, por poquitas cosas, ¿no? La alineación, como comentábamos, de ventas y marketing es menor y luego además, pues eso, vamos a cantidad, no vamos a exquisiteces, ¿no? Cuando hablamos de account-based marketing, son cuentas clave, son pocas cuentas. La personalización es profunda y detallada. Aquí os pongo el ejemplo de Google, por ejemplo. Cuando Google habla automoción, habla automoción. Hablar de automoción es que alquilaban un palacio y nos daban charlas a nosotros solo de automoción.
Sabían de nuestro negocio tanto o más que nosotros. Nos hablaban de lo que nos pasaba a nosotros, pero de una manera impresionante. Y siempre hablaban a 3 niveles, lo que os he comentado antes. Tenían interlocutores distintos para cada uno de los niveles. Em, en la parte de cualificación y priorización se trabaja por tiers, ¿vale? Y es muy importante cómo se hace ese trabajo de target account, de buyer persona. Hay mucho trabajo de investigación que vamos a ver un poquito más adelante. Como comentábamos antes, la colaboración entre equipos es fundamental. Existe un objetivo único, no tiene cada uno su propio objetivo. Y los resultados son el impacto y la calidad de las interacciones a nivel de cuenta en lugar de la cantidad de leads. Albert Rodés dice, cuando dices pocas cuentas, ¿a cuántas te refieres? ¿De qué depende el número que puede trabajarse simultáneamente? Pues mira, depende del volumen de negocio. Albert, para que te hagas una idea, en el caso de Ford, por ponerte un ejemplo que es el que yo conozco más, luego Andrés nos contará otros casos, ¿vale? El caso de Ford se ha hecho una UTE de Wunderman, de 3 empresas del grupo WPP, que son Wunderman, Mindshare, Paramedios, Ogilvy y alguna más. ¿Cómo se llama la de...? Bueno, y otra de eventos. O sea, se han hecho una UTE y tienen a 3.000 4.000 personas trabajando solo para la cuenta de Ford. Pero a lo mejor si, yo qué sé, si te dedicas a otro tipo de negocio, yo qué sé, pues imagínate, lo mismo ocurre con los Iberias, es que depende quién sea tu cliente. ¿Me explico? Eso es, Ignacio, ¿tú qué opinas? ¿Qué dirías tú de tu sector, que es agencia de publicidad, gran empresa? ¿Cuántas cuentas puede tener una agencia o cuántas puede manejar una persona? Ignacio Escardo, que tengo ahí en mute. Bueno, Ya estoy. sí. Pues es que depende, o sea, no quiero hablar en gallego, pero y además como nosotros al final es comunicación de asuntos públicos, pues cada cuenta tiene varios leads, ¿no? Y una cuenta puedes tener muchas vertientes. Entonces, prefiero esperar un poco a que sigas avanzando y luego te Vale, cuento un poco lo que opino. Si veo algo que me llama la atención, lo esquivo, ¿vale? lo Pero comentamos. prefiero Venga, escucharte más, porque es que nosotros tenemos tanto leads como account-based marketing. Las dos cosas eso es. me están pareciendo muy Dependiendo interesantes. del tier, que es lo que vamos a contar ahora, pues lo hacemos así. Bien, Claro. vale, pues lo vamos a simplificar en 4 pasos. El primero es entender a nuestro cliente, modelarlo y segmentarlo. El segundo es orquestación y mensajes. El tercero es en qué canales me voy a comunicar con él. Y el cuarto, vamos a medir y vamos a iterar. ¿Vale? Entonces, a partir de aquí vamos a entrar en cada uno de ellos. Después de cada uno, me gustará que iniciemos esta conversación, ¿sí? Venga. Primero, en el modelado y segmentación hemos puesto 4 pasos. El primero, que es el análisis de nuestro cliente ideal. Ahí Gerard nos puede decir mucho, porque lo más importante es conocer quién es nuestro cliente ideal. A partir de ahí, vamos a segmentar el mercado en tiers. Luego vamos a enriquecer el tier y luego ya vamos a trabajar en el target account y el buyer persona. Erika, Ay, perdón. ¿Tú vas a compartir alguna presentación o por la idea ahora es no? que saquéis pantallazos de esto, ¿vale? Normalmente lo que es la presentación nos la suelo enviar, pero vamos. Vale. Entonces, Pero fijaos, en este una cosa momento la vas a proyectar, perdón, la pregunta la cambio. es que estoy proyectando, Erika. Yo no veo proyectado, ¿será ese yo solamente? Perdón. Sí, sí, se ve correctamente. ¿Será que no tienes a lo mejor suficiente ancho de Ya banda? Erika, reviso. Sí, señora. arriba dice pantalla de María Abad y tienes como 3 puntitos. Gracias, Andrés. Vale, genial. ¿Te Bien, funciona? pues, ¿cómo construimos el perfil ideal de cliente? Pues el perfil ideal de cliente, decía Gerard, porque Gerard está más en Customer Success, ¿verdad, Gerard? Sigues ahí, ¿no? Sí. Sí, correcto. Gerard es un crack en esto. O sea, realmente necesitamos entender quién es
nuestro mejor cliente para buscar los lookalikes, es decir, para buscar perfiles similares al que es mi mejor cliente. Eso es fundamental. Y para eso hay que hacer un ejercicio bastante, yo diría, cualitativo. Al final os contaré que voy a traer a una persona que va a hablar precisamente de cómo hacer un buen research cualitativo sobre cómo hacer el perfil ideal de cliente, ¿de acuerdo? Entonces, la idea que es, quiero más de estos. Y en ese quiero más, de los que más dinero me dan, de los que más sencillos son, me iré a buscar nuevos clientes. Entonces, cuando definimos el perfil ideal de cliente, esto depende de cada uno de vosotros, de sectores, etcétera, pero os he puesto pues como lo más común. Pues, ¿qué es lo que haremos? Pues para definir el cliente a nivel de empresa, que luego bajaremos a los buyer persona, necesitamos entender pues cuáles son los atributos claves. Pues la industria, el tamaño, el número de empleados, regiones. Tendremos que segmentar por las regiones en las que están estos clientes. Y luego otros atributos que son únicos, pues los que sean para tu negocio. Tiene presencia internacional, está en determinado marco regulatorio, lo que sea, ¿vale? Cuando vendemos SaaS también suele ser importante entender en qué tecnología están. Hay veces que nosotros tenemos tecnologías que son compatibles y otras que no. Pues hacer este ejercicio nos puede ayudar mucho. Ahora mismo hay muchas bases de datos que te dan esa información, ¿vale? Y a partir de aquí, pues nos empezaremos a entender y acercarnos un poquito más. ¿Qué ha pasado aquí? No sé qué ha pasado, que se me ha ido, ¿verdad? Aquí. Empezaremos a entender un poquito más al cliente al que nos queremos dirigir, ¿no? Aquí os lo he puesto de una manera muy cuantitativa. Ya os digo que hablaremos en otro momento de cómo montar un perfil cualitativo, ¿sí? A partir de tener este como si os dais cuenta, siempre hablo como en paraguas. Esto es como lo más alto y luego vamos a empezar a ir aterrizando, ¿no? El aterrizaje es que vamos a tierizar. Siempre tenemos que tener a los equipos divididos por tiers, ¿no? Antes comentaba Ignacio, no, yo es que con algunos hago leads based y con otros hago account based. Claro, así tiene que ser. Por eso aquí lo que estamos proponiendo es que lo dividamos en 3 tiers. Pero estamos metiendo una variable que los que conocéis la metodología de Winning by Design lo vais a entender, que es el evento crítico. Es decir, dentro del tier podremos ver que tenemos pues, varias industrias, varias regiones que vamos a tener que poner en cajitas, pero vamos a incluir un parámetro que es muy interesante, que es el parámetro de muy urgente o poco urgente. Os pongo el ejemplo. Os voy a poner un ejemplo antiguo, pero bueno, ahora tenemos uno moderno con la sostenibilidad también. Ahora hay mucho interés por el impacto y la sostenibilidad. Imaginaros que nosotros vendemos un producto de impacto, algo que realmente va a impactar en el medio ambiente, ¿vale? Pues que iremos a todas aquellas industrias donde sea urgente tomar una decisión a ese respecto. Cuando hablamos de marcos regulatorios, pues, por ejemplo, el marco regulatorio por ejemplo, cuando cambió la moneda de la peseta al euro, perdonad que me remonte tanto, pero para aquello fue muy importante, ¿no? Porque todo el mundo tenía que cambiar de software, ¿no? Pues es que entendáis qué es lo que produce urgencia en vuestro cliente. ¿Y esto por qué lo digo? Porque no podemos ir a todos. Vamos a ir a aquellos en los que tengamos más posibilidad de tener éxito. A partir de aquí, lo que hacemos es que enriquecemos las cuentas por tier. ¿Cada cuánto las enriquecemos? ¿Cada cuánto las enriquecéis vosotros? ¿O cada cuánto pensáis que se tienen que enriquecer? Ponedmelo en el chat si podéis, por favor. ¿Cada semana? ¿Cada mes? ¿Cada 3 meses? ¿Cómo pensáis que hay que hacerlo? Daniel dice trimestral, muy bien. Trimestral está bien. Hay empresas que dicen mensual, ¿de acuerdo? Pero entre trimestral y mensual, porque una vez que haces este esfuerzo, yo por ejemplo en COVID
Hay una semana al mes que están haciendo nóminas, ¿vale? Entonces, que no pueden llamar a los clientes, la dedican para nutrir la base de ahí, pues trabajan las otras 3 semanas en conte mensual. Eh, dicho esto, vamos a ir ahora a la parte de buyer persona y luego a los mensajes. Fijaos qué de carreteras hemos dibujado aquí en los buyer persona. O sea, son los interlocutores que nos vamos a encontrar. Por un lado nos vamos a encontrar al initiator, cuando por ejemplo vais a una feria. Holded, ¿vosotros vais a ferias? Sí, ¿no? Entiendo que sí. Pero bueno, siempre hay alguien que en una feria o cuando hablas en un evento, pues viene y te dice, oye, me ha gustado lo que decías. Pues este es una de las personas. Esta persona normalmente también puede ser la persona a la que llamas por teléfono, ¿no? O sea, tú muchas veces quieres hablar con una determinada persona. Mira, os voy a poner el ejemplo. Este ejemplo es muy bueno. Cuando yo estaba en Ford, vino Aymeric, ¿cómo se llamaba? Para vendernos el click to call. El click to call era algo que ahora ya es muy, muy normal, pero era el meter en la página web un botoncito que te llamaban directamente, ¿vale? Ellos no fueron a los de arriba. Primero hablaron con Maribel, que era una compañera mía. Maribel se lo pasó a Esther, que era la responsable de CRM. Esther se lo pasó a las agencias, porque en el caso, esto es importante, en el caso de Ford, la agencia que es el influencer casi era más importante que nosotros. Como dijera la agencia que no, no había forma de tirar para adelante algo. Y luego el que decidía, en realidad decidía en función de lo que le había dicho el champion, que era la de responsable de CRM, Esther, y lo que le había dicho el influencer, que era la agencia. Ah, sí, esto me interesa. A mí se me ocurrió hacer una campaña de comunicación con Good Rebels y lancé el primer concesionario virtual online. Eh, y más o menos lo colé. Claro, lo colé, pero como el influencer, que era, no me acuerdo cómo se llamaba aquel personaje de Ogilvy, vio como que le había saltado, no sabéis el pollo que nos cayó. No os podéis ni imaginar cómo se llamaba aquel personaje, Ignacio, que ya no está en Ogilvy. Jesús, pues, no me acuerdo, pero un chico delgado, un señor delgado, no me acuerdo. Pero bueno, por eso os digo que en una cuenta compleja necesitamos entender a cada una de las partes y cómo nos vamos a comunicar con cada una de ellas. Muchas veces también hay alguien que tenemos que entender muy bien, que suele ser el gatekeeper. El gatekeeper, dependiendo del negocio, puede ser, por ejemplo, el director financiero. Al director financiero le interesan los números. Pues ¿de qué le vamos a hablar al director financiero? ¿No? Al influencer normalmente le interesan los impactos racionales. Al decisor le pueden interesar más los emocionales. Pues vamos a entender a cada uno de ellos y vamos a interlocutar con cada uno de ellos. No vale hablar solo con uno. ¿Cuántos de vosotros, esto me gustaría que iniciáramos discusión, cuántos de vosotros os encontráis que es súper complejo el hablar con varios a la vez y os acabáis quedando solo con uno o con dos? Decidme esto si podéis abrir micro, porque yo creo que esto es uno de los grandes dramas en la gran cuenta. Pues venga, Sí, me en animo nuestro yo. caso, Venga, Daniel. Bueno, lo difícil es poder llegar a hablar con todos ellos. O sea, lo ideal sería poder tener esas conversaciones, pero no siempre es sencillo. Sobre todo pues en organizaciones grandes donde esta gente pues tiene distintos tipos de roles, ¿no? Y a veces no siempre hablan fuera de lo que es un consejo de administración, voy a decir. Así que lo difícil realmente es conseguir poner a todo el mundo de acuerdo, poder hablar con todos de forma individual y bueno, ya no te digo con todos al mismo tiempo. Tiene que ser una cosa que si quieres hablar con todos al mismo tiempo, bajo mi experiencia, tienes algo que inicien ellos necesariamente, ¿no? O sea, ya tienen claro eh, que van a hacer el movimiento de alguna manera o que lo quieren promocionar internamente y entonces ya se pone a toda esta gente de acuerdo, porque si no, en muchas ocasiones
pues has mencionado el gatekeeper, la persona de finanzas y de financiero, pues esa persona no se reúne con nadie, básicamente, de fuera, 100%. ¿no? Genial, pues sí, Dani. Elena, Javier, ahora habláis un momentito. Lo que le quería comentar es que sí que es cierto que cada vez tenemos más posibilidades de, por lo menos, de nutrirles a cada uno de ellos con mensajes específicos. Y hoy no vamos a entrar en lo que comenta Dani. El próximo día con Rosa vamos a entrar en todo lo que es account-based planning, ¿vale? Para ver cómo orquestamos todo esto que está comentando Dani y que realmente funcione, ¿vale? Gracias, muchas gracias, Dani, por lo que has comentado. Elena, cuéntanos. Dinos de dónde Vale, vienes para entender un poquito más, ¿vale? vale, yo trabajo, vamos, soy socia fundadora y CEO de JoinUp, que es una empresa Sí, de movilidad. Ofrecemos movilidad, es un servicio pues que, a ver, vale casi para cualquier gran empresa, todos tienen movilidad y más o menos sí que tienes localizados los decisores, ahí son diferentes, o la persona que va, digamos con la que contactamos. ¿Qué ocurre? Que como esto es muy transversal y me imagino que pasará con muchos servicios en las grandes, todos tienen que dar su opinión. Uno de los obstáculos mayores que nos encontramos es que la persona que nos tiene que comprar, el supuesto decisor, está encantado, quiere tirar para adelante y hay un stop arriba o a un lado o no sé qué, a veces sabemos quién, a veces no lo sabemos, y la complejidad de poder llegar a esa persona porque garantizado que llegamos a esa persona y esto se vende, porque aquí tenemos argumentos para el financiero, para el de recursos humanos, pero ese stopper de poder llegar a esa otra persona o departamento que está haciendo el parón, no sé si os pasa, pero a nosotros no nos pasa y te ralentiza muchísimo la venta. En algunos casos incluso te la para y tienes que esperar a, pues, a que eso, pues, a que se vaya esa persona que estaba parando. Me gustaría saber vuestra opinión, cómo manejáis vosotros esto o la de todos, ¿eh? ¿Qué experiencia tenéis? venga, que aquí la riqueza está en vosotros. Seguro que Javier, Daniel, tienen algo que decir. Bueno, que sé decir que es horroroso, que sí, que pasa lo mismo. Yo lo único que podría decir es que estoy de acuerdo contigo, que tenemos la misma inquietud y la misma problemática. Es decir, en nuestro Sí. caso, yo hago parte de una empresa Syncro, se llama, somos consultores y prestadores de servicio aquí en España, principalmente enfocados en multinacionales que se han establecido en España. Y el hablar con muchas personas, muchas veces está el problema entre que entre estos mismos decisores, algunos se quieren, em, el factor decisivo es la calidad y en ese sentido están muy convencidos de venir por nosotros, mientras que el financiero va por precio. Y conciliar esas dos vertientes es a veces complicado. Y cuando hay una tercera persona, que es lo mismo que decía Elena, que no podemos identificar cómo acceder a esa persona y quizás romper esa barrera para poder ir con los argumentos necesarios, nos cuesta mucho saber cómo hacerlo. Venga, Ignacio. Bueno, mi caso es un caso clásico, la verdad, del mundo de la publicidad y del marketing, porque al final a mí me hace mucha gracia, ¿no? Estamos en la era de todo ha cambiado, el modelo de comunicarse. Hace poco te decía, Tim María, que ahora hay que decir que tengo que llegar a mis stakeholders, antes eran mis clientes o mi target, ahora todo está cambiado, ¿no? En este mundo de cambio y de innovación y de que ahora ya solo la vieja escuela está muerta, tal, bueno, pues yo sí tengo un problema muy importante en mi negocio nuestro, que es la comunicación y el marketing de publicidad, es que todavía cuesta mucho antes un proceso de funnel ya casi cerrado. A veces hay mucho conflicto entre comunicación y marketing en una compañía, ¿no? Porque marketing tiene dinero, pero comunicación es el que quiere, o sea, no está muy claro el objetivo y entonces al final las cosas se empiezan a complicar y a veces se nos han querido cosas, pero casi casi por luchas internas, ¿no? En ese caso, solo vale nada más la explicación y la mediación y explicar muy bien las cosas y ver cómo realmente todo el mundo puede incidir en temas que, claro, el presupuesto realmente lo suele tener marketing, ¿no? Como os pasaba a ti, vosotros en Ford, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo bastante común en nuestro mercado, ¿no? Más allá de financiero, compras, que también eso me pasa en otras compañías, ¿no? De tener cerrado un proceso de venta en una empresa de investigación de mercados, ya ir a pasar el pedido y que te llegase el tío de compras. No, no, que esto cuesta un 10% más.
Es decir, impuesto revolucionario, ¿no? Pero eso ya es otra cosa. Fijaos, os voy a poner el caso de Amadeus, que nos ha ocurrido a Bernardo y a mí este año. Nosotros hemos perdido Amadeus, pero sabíamos que no estábamos con el decisor. ¿Sabéis cuando te presentas a una RFP y tratas de llegar al decisor y no le conoces? Le conocí, estuve con el CEO en una fiesta a posteriori y el CEO me decía, pero María, es que lo ha ganado Boston Consulting Group, que es que nos lo lleva todo, que es que desayuno con el CEO continuamente. Yo he perdido 2 meses este año, ¿vale? Para la siguiente, Bernardo y yo hicimos una propuesta súper sencillita, sabiendo que no la íbamos a ganar. Y yo tengo claro que mientras no coma y desayune con el CEO de Amadeus, no me vuelvo a presentar. No vuelvo a perder el tiempo en algo que sé que no lo voy a ganar. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que hay que entender? Hay que entender que tenemos una persona que suele ser el champion que nos tiene que dar visibilidad. Lo que necesitamos es entender la visibilidad del decisor, del influencer, del usuario, del gatekeeper, porque si no tenemos esa visibilidad, que sabemos que es complejo, Javier, Elena, Daniel, lo sabemos que es complejo, pero si no tenemos esa visibilidad y esa estrategia de cuentas, que hoy no vamos a entrar en el próximo webinar, no podemos poner en nuestro pipeline que está al 90% la oportunidad porque no lo está. ¿De acuerdo? Necesitamos, y además, Elena y Javier, por daros otros, ya digo que lo hablaremos el siguiente webinar, pero a lo mejor hay que involucrar a más gente dentro de vuestra organización. A lo mejor hay que organizar una comida con el director de movilidad, no lo sé, ¿me explico? O sea, tenemos que saber movernos a distintos niveles, pero es parte del próximo día. Ahí puedo dar un ejemplo, María, que creo que viene muy, muy al caso, y creo que le va a hablar muy cerca a Ignacio. Cuando yo estaba en Mondelez, Mondelez a nivel europeo empezó una revisión de todas las agencias y de un momento a otro se dieron cuenta que tenían más de 2.000 agencias en el pool de proveedores en toda Europa. Dijeron, queremos bajar de 2.000 agencias a 50 agencias en un año. Imagínate eso, de 2.000 a 50 en un año y empezar a crear muchas sinergias. Obviamente, cuando tú tienes un cliente como Mondelez, que tiene buenos recursos y de un momento a otro empiezas a oír eso, pues muchas agencias se empezaron digamos, a preocupar y otras a ocuparse. Y yo tuve una agencia creo que hizo las cosas muy bien. También respondiendo un poco a lo que preguntaba Elena, o pues que estaban hablando Elena y Javier, y ellos se empezaron a acercar primero a las personas de marketing a decirle, mira, este es el trabajo que nosotros hemos hecho en los últimos 2 años. Esta es la cantidad de dinero que hemos ahorrado, estos son los productos que hemos lanzado, hemos hecho todo esto, como ganarse un poco las estrellas. Luego empezaron a decir, cuéntanos un poco cómo va a ser el proceso, muy proactivos. El proceso era el proceso más doloroso para una agencia, o sea, si yo le digo a Ignacio, oye Ignacio, tienes que venir a hacer pitch otra vez. No importa que ya estemos trabajando desde hace 10 años juntos, tienes que hacer un pitch y llenar, no estoy diciendo mentiras, 50 hojas de Excel, 50, en donde casi que tienes que presentar la partida de bautismo de tu perro. Muchas agencias dijeron, mira, no, prefiero no participar. Ellos muy proactivos empezaron a llenar eso y además empezaron a saber quiénes eran como los actores principales. Vale, si ya tengo comprado el corazón de marketing, ¿qué tengo que hacer con esta persona de ventas? ¿Qué tengo que hacer con la persona de finanzas y demás? Y empezar a entender un poco como cuáles eran esos dolores de cada uno de ellos. Entonces ya sabían finanzas, era la parte pues de más de número, cuánto dinero le podía seguir ahorrando y demás. Y yo creo que pues mucho del por qué esta agencia, especialmente, agencia muy pequeña, por cierto, logró ganarle a varias de las grandes, fue por ese trabajo de entender exactamente como cuáles eran los dolores y los mensajes. 100%.
Qué bien, Andrés, porque eso ya nos deja situados para la siguiente transparencia, que es esta. Necesitamos conocer al cliente, necesitamos hacer ese estudio del buyer persona. Este es un ejemplo muy sencillito de un trabajo que hacemos nosotros, no es para gran empresa, ¿vale? Que se llaman Q-Cards. Y entonces entendemos los cargos, cuál es el target role y empezamos a trabajar por persona en qué hace, cuáles son sus dolores clave y cuáles son los cargos en LinkedIn, porque después del target account, lo siguiente que vamos a tener que hacer es trabajar en el buyer persona, ¿de acuerdo? Y entonces, cuando nos pongamos a buscar en ese trabajo, primero buscaremos las cuentas y luego, por ejemplo, buscaremos pues, a todos los directores de ventas, a todos los directores de CROs, etcétera, ¿vale? Y por último, lo que ha dicho Andrés, pues yo lo he dibujado así. Simplemente, como la venta nuestra es una venta de impacto, pues entender pues, cuál es el impacto racional y emocional que esto supone. Con la misma nos vamos a los canales. Decía ING que cuál es el mejor canal y decía, pues el mejor canal es estar en todos los canales. No, no es así, pero sí que es cierto que en función del tier tenemos que entender los esfuerzos que vamos a dedicar y en qué los vamos a dedicar. Entonces, es muy importante que asignemos presupuestos a cada tier y que entendamos cuáles son los canales que vamos a utilizar por cada tier. ¿Sí? Hacer este trabajo, aquí se ve en una transparencia, pero esto a nosotros en Ford, pues es que era una A3 enorme, con un montón de campañas, un montón de lanzamientos, realmente era un trabajo bastante importante. Y a partir de aquí ya viene lo que es la medición y la iteración. ¿Y por qué es importante esto? Lo he metido aquí, aunque sería lo primero, ¿no? Claro, cuando nosotros estamos en una estrategia de lead base, casi necesitamos 3 veces más leads que target accounts para comenzar. Esto es importante. ¿Por qué? Porque en cada target account tendremos que tener un mínimo de 3 interlocutores con los que vamos a hablar. No vale que nos dirijamos a uno solo. Fijaos, hemos dibujado antes cómo es la navegación. Pues tenemos que ir a mínimo 3 interlocutores. Esto nos va a convertir esas target accounts en marketing qualified accounts, ¿vale? Y las marketing qualified accounts pasarán a sales qualified accounts y estas pasarán a ser sales approval accounts, ¿sí? Entonces, vamos a definir los objetivos muy, muy claramente hacia dónde queremos ir. Y no solo lo haremos globales, sino que haremos los objetivos que lógicamente cada una de las personas queremos que pongan en marcha. Y una vez que hemos hecho toda esta medición, es muy importante un tema y es que no nos vale solo con medir, que de verdad que yo veo grandes empresas que no miden. Yo la verdad en Ford es que se medía cada día, de verdad cada día sabíamos los coches. Era impresionante el enfoque que teníamos en la medición. Cómo aprendíamos de esta medición y lo que os decía, había que operar, había que cambiarlo todo, se cambiaba. Y os voy a poner ejemplos de iteraciones que nos podemos encontrar. Pues pues por ejemplo nos damos cuenta que en esas campañas que estamos lanzando pues no hay suficiente engagement. Pues a lo mejor esas jugadas que llamamos las tenemos que cambiar o tenemos que poner más o hay que incrementar ese nivel de orquestación que decíamos, ¿no? Es que yo no soy capaz de hablar con tal, pues tienes que ser capaz, vamos a ver cómo lo hacemos, vamos a desayunar con uno, vamos a que nos cuenten, vamos a organizar un evento, ¿qué vamos a hacer para llegar donde queremos llegar? O vamos a optimizar el valor que ofrecemos, ¿no? Si ya hemos conseguido el engagement, pero nos encontramos con problemas de conversión, pues ¿cómo de rápido están contestando los clientes? Si no están contestando rápido, ¿qué mensajes son los que están fallando? ¿Estamos contando historias que son relevantes o les da igual? ¿Está involucrado el comité de decisión en la compra real? ¿Realmente estamos hablando con el decisor? Lo que os decía de Amadeus, ¿vale? Y si no estamos acelerando, pues nos podemos hacer, pues
otro tipo de preguntas, ¿no? Pues ¿podemos incrementar la frecuencia de los toques? ¿Podemos poner más toques? Aquí es importante entender que necesitaríamos tener más de 7 toques si queremos llegar a algo, ¿no? Y bueno, y otro tipo de preguntas. Y con las mismas os voy a dejar con Andrés, que él va a compartir ahora mismo su propia pantalla. Pero antes, algo que queráis comentar de lo que hemos visto. ¿Qué os ha parecido? Yo Daniel, tengo, cuéntame. sí, yo tengo una duda que me ha surgido. Cuando has enseñado el slide de los tiers, Sí, hay una cosa que me ha confundido y es que he visto como 100% en el tier 1, 100% en el tier 2, 25% en el tier 3, ¿no? Por ejemplo, para una de las líneas. sí, Y bueno, pero es un ejemplo, sí, sí. Llevas vale, vale, razón, es que eso yo no sé, es sé muy como muy de obvio. números y cuando hay cosas que No. digo, ¿a qué se refiere cada una de esas cosas? Un poco por tener una idea y una referencia, ¿no? De qué estás intentando transmitirnos con eso. Gracias, Daniel, porque lo cambio para la próxima porque estoy 100% de acuerdo. He cogido lo que es una plantilla sobre la que Mm, trabajamos y no lo he adaptado. Así que millones de vale. gracias. Yo voy a ir a por el ¿Se puede cargador ver? mientras empiezas, Andrés. Disculpa, que me he dejado el cargador Dale. en la habitación de al lado, ¿vale? Venga. ¿Pueden ver bien? ¿Está todo bien? Se ve, Andrés. Vale, gracias. Eh, a ver, lo que yo quiero en estos próximos 10, 15 minutos es pues mostrar dos casos prácticos. La verdad, tengo un caso de mi momento con Mondelez, o sea, es un caso de más B2C, y tengo un caso reciente que justo está terminando en estos momentos, que es con Rosa, la persona que van a conocer ahora en diciembre, que es más del B2B, que veo que es mucho del territorio de ustedes. Si estoy diciendo algo que no se entiende, si voy muy rápido, por favor, levanten la mano y con mucho gusto resolvemos las dudas, ¿vale? Entonces, lo primero era, digamos, yo pasé mis primeros 17 años de carrera muy del lado del B2C y me empecé a dar cuenta cuando entré al mundo del B2B que había una gran diferencia y la quería traer con una analogía. Una analogía sencilla es muchas veces, si nosotros vamos a, digamos, a medirnos un traje o algo, hay dos opciones. Una es, vamos a ir al Corte Inglés, vemos cuál más o menos nos queda y bueno, le hacemos un par de arreglos y poco más, ¿no? Salimos, hombre, me quedó un poco largo, me quedó un poco desajustado, pero bueno, es lo que hay. La otra opción es ir al sastre, que te hagan las medidas, que te entiendan muy bien, bueno, qué tan largos son los brazos, etcétera, etcétera. Te tomas un par de semanas, no lo tienes inmediatamente, pero sales con algo que te queda 100%. Y ahí es donde yo me di cuenta un poco la diferencia del mundo B2C al B2B. No hay, digamos, uno más bueno que el otro. Lo que pasa es que muchas veces de las cosas buenas, de las cosas, digamos, que uno aprende en la escuela del B2C es, hombre, hay que entender muy bien qué es lo que se necesita. Dicho del lado del B2B, muchas veces lo que me di cuenta en las conversaciones que yo empecé a tener este año es que cuando una empresa de servicios se acercaba a sus clientes, le decía, es que mira, yo tengo el software más rápido, es que yo te doy la mejor seguridad, es que no te van a bloquear tus cuentas bancarias, cosas así. Pero muchas veces estas conversaciones chocaban porque no estaban entendiendo cuáles eran las necesidades de ese cliente. Yo tengo el mejor servicio de llamadas. Sí, lo mismo puede decir Microsoft, lo mismo puede decir Zoom, pero eso en cómo se traduce en mis necesidades, ¿vale? Y ya lo van a entender un poco con el ejemplo que traje. Entonces, em, digamos, primero, repasar un poco lo que hemos visto con María, cuáles son los principios clave para un account-based marketing exitoso. Número uno, tenemos que identificar claramente cuáles son estas cuentas objetivo. Varios de ustedes preguntaron al principio, oye, ¿cómo sé cuáles son mis cuentas? La verdad es que no hay una respuesta única. Depende de qué tamaño es tu negocio, depende del tamaño de los clientes que tengas, de las cuentas clave, depende de cuántos recursos tienes y creo que esto lo voy a aclarar con los dos ejemplos.
Hay que hacer una investigación profunda de cuáles son estas cuentas, a quién están llegando estas cuentas y qué es lo que se necesita cada una. Siempre, muy importante, alinear marketing y ventas. Siempre hacer que marketing y ventas trabajen en esta generación de contenido. Trabajar mucho en entender cuáles son estas cuentas y cuáles son los canales que a cada uno le corresponde. Y bueno, medir, medir, iterar. ¿Vale? Entonces, otra vez, dos ejemplos. En la izquierda siempre van a ver el ejemplo de Mondelez, en la derecha siempre van a ver el ejemplo de Conex. Entonces, un poco, ¿cuál es el contexto? Para aquellos que no sepan quién es Mondelez, Mondelez es una fabricante de galletas, de chocolates y de chicles, es americana, es uno de los más grandes del mundo. En la región en donde yo estaba, tenía aproximadamente 89 clientes. Había muchísimas fábricas en donde se producían estos galletas, estos chocolates, estos chicles. Se venden a las cuentas clave, llámese Carrefour, Mercadona, etcétera, o las tiendas de servicio de BP o de Shell para llegar a un consumidor final, ¿vale? Ese es el flujo de producto. 89 clientes solo en esa región, ¿vale? 89 cuentas clave. Mucho del negocio de Mondelez, pues, estar haciendo promoción e innovación para mantener, digamos, la rueda rotando, para mantener el tema del flujo de caja. Conex es una empresa de software, es una empresa americana, está sobre los 5 millones de dólares de revenue anualmente. Ellos se llaman a ellos mismos como el servicio de guante blanco de los Zooms o de los Teams. Ellos lo que hacen, para que lo entiendan bien, es, si tú eres, no sé, el Banco de la República, el Banco de España, no sé, Banco Santander, ellos lo que hacen es, se acercan a ti y te dicen, mira, sabemos que tus llamadas con tus inversionistas, con tus accionistas son muy importantes, son llamadas de altísimo, digamos, riesgo, por el lado de confidencialidad, por el lado de que tienes que tener una llamada muy estable, por el lado de tus empleados, quienes están presentando los resultados, tienes que estar 100% enfocados más en el contenido que en el manejo del software, que nosotros te manejamos desde el envío de la invitación, asegurar que todos están conectados, asegurar que todos están en silencio o que quien tenga que hablar hable cuando tenga que hablar, y cuando se termine la llamada te entregamos un resumen, ¿vale? Y que no le pase lo que me pasó a mí, que llegué a la llamada que no era, ¿vale? Entonces, es un servicio 100% B2B con clientes bastante grandes. Tienen pocos clientes, estoy hablando, tienen más o menos unos 50, 60 clientes, pero tiene un rango enorme. Tienen clientes que les facturan $5,000 al año, como unos que les facturan casi el millón al año. Y ya van a ver por qué les explico esto. Entonces, ¿cuál era el punto de partida? Del lado de Mondelez, justo cuando yo estaba ahí, en el 2021, las ventas específicamente en dos principales cuentas que hacían más del 50% de la región, estaban cayendo un 8%. Entonces ahí vuelvo un poco a lo que estaba diciendo María. ¿Cuáles son estos clientes más importantes? Entonces sabemos que entre dos clientes estaban haciendo más del 50% de la venta, que había algo muy urgente y era que las ventas venían cayendo. La razón por la cual las ventas venían cayendo era porque llevaban más de 5 años haciendo lo mismo, que es lo que yo he dicho al principio de nuestra charla. Venían haciendo promociones, una promoción cada trimestre, una activación, lanzas una nueva galleta, le bajas el precio, pones un display, poco más. Y no estaban llegando de manera efectiva a los clientes. A un cliente, como cualquiera de nosotros, le daba lo mismo ir al Carrefour o al Mercadona o al Corte Inglés porque sabían que iban a encontrar la misma galleta, la misma chocolate. Entonces no había una diferenciación. Por el lado de Conex, si bien el tema que ellos tenían era, primero, estaban teniendo mucho problema de alineación entre marketing y ventas. Marketing decía, oye, es que estos leads los debiste haber generado tú. Y los de ventas decía, sí, pero la información que me estás dando es la incorrecta. O sea, había muchísimos problemas. Estaban perdiendo más o menos el 20% de sus clientes y de sus ventas. No tenían un proceso de lead generation claro y no estaba completo.
Y lo más, para mí, riesgoso, pues difícil, era que tenían varios de sus clientes que llevaban ya varios años que los estaban empezando a abandonar. Entonces, ¿qué se hizo en los dos lados? Por el lado de Mondelez, las dos cuentas clave, para aquellos que conocen esta región, hay un cliente muy, muy importante, hay una cuenta muy importante que es la más grande en Holanda y la segunda más grande en Bélgica, que es Albert Heijn. Y obviamente Carrefour. Lo que se hizo primero es entender exactamente quiénes eran estas cuentas. Es como dar un paso atrás. Oye, yo sé que yo llevo 20 años de relación comercial con Albert Heijn o con Carrefour, pero realmente ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son el tipo de clientes que van a estas tiendas? ¿No? Justo al empezar a entender, nos dimos cuenta que en el periodo en donde se necesitaba esta activación, esta nueva activación, coincidía con que llevaban 2 o 3 años muchas marcas en otros países haciendo activaciones de sostenibilidad. Entonces, volviendo a lo que mencionó María de esto de sostenibilidad se está poniendo de moda, pues en estos países también estaban empezando la primavera. Muchas cadenas, muchas marcas hacen activaciones con salvemos a las abejas, hagamos cosas por el mes de la tierra, salvar el agua y demás. Entonces, al empezar a profundizar, nos dimos cuenta que sí, había muchas diferencias entre el tipo de cliente. Había diferencias en el cuándo compraban, cómo compraban, el carrito grande, el carro pequeño, compraban una vez a la semana, compraban todas las noches, dependiendo del formato de la tienda, que compraban. Nos dimos cuenta, por ejemplo, que habían personas que iban y compraban 50% de su mercado, de su canasta en uno, y luego iban a otra tienda completamente diferente a terminar. Y por el lado de Conex, muy de la mano de lo que algunos de ustedes han preguntado, pues aquí fue otra vez entender, oye, primero, ¿cuáles son estos clientes existentes que tenemos? ¿Qué les está funcionando? ¿Qué no les está funcionando? O sea, ¿por qué nos abandonaron? ¿Qué estaba fallando? Estos nuevos clientes, ¿quiénes pueden ser? En Conex específicamente, lo que hicimos fue identificamos 5 industrias clave: banca, seguridad, industria regulada, industria farmacéutica. Identificar cuáles eran esas personas clave, esos compradores clave, cuáles eran esos factores de decisión. Muy de la pregunta que estábamos discutiendo ahora, cuáles son esos miedos, esas necesidades. Y bueno, ¿qué estaba haciendo la competencia? ¿Qué estaba haciendo la competencia a nivel precio, de mensajes y demás? Porque siempre es muy importante entender si hay alguna oportunidad. Entonces, aquí quiero parar un poco y decir, al haber hecho esta investigación, obviamente hay que mirarse al espejo. Y al habernos mirado al espejo nos dimos cuenta de 4, digamos, problemáticas, digamos, errores internos. Número 1, que muchas veces seguimos la inercia, ¿vale? Entonces, seguimos haciendo lo mismo, a veces sin saber si funciona o no, o si ya no está funcionando y por qué. Error número 2, pues el más obvio, es no entender las necesidades de nuestros clientes. A Carrefour, a Albert Heijn se les estaba ofreciendo lo mismo año tras año, sin saber que había una necesidad muy importante del tema de sostenibilidad en el periodo de primavera. Lo que yo he dicho al principio, vender desde nuestro punto de vista. Conex lo que hacía era simplemente les decía, mira, yo te ofrezco un servicio de llamadas y tu llamada no se va a caer, pero no se había dado cuenta que ya había un Zoom, un Blue Jeans, un Microsoft Teams que entraba y decía, yo te doy un servicio de llamada mejor, más rápido, ¿no? Entonces, lo que tuvo que hacer Conex es entender y empezar a llamar si yo soy el servicio de guante blanco, el que te hago como un concierge desde la A hasta la Z. Y obviamente utilizar siempre los mismos canales de venta. En el caso de Conex, pues la única forma en cómo se estaban comunicando con los clientes era mensaje. No había campaña de outreach en LinkedIn, no había nada de mensaje, de llamadas, o sea, era simplemente el mismo canal. Entonces, por eso había muchas limitantes. Y luego viene la parte de alineación de marketing y ventas, ¿no? Que es muy importante. En el lado de Mondelez,
digamos que una de las tensiones más grandes era cómo balanceabas ese tema de corto versus largo plazo. Ventas en el caso de Mondelez decía, oye, pues es que a mí me ha funcionado y si yo vendo un 1 o un 2% más que el año pasado, con eso me contento. Y marketing, nosotros lo que queríamos era, aparte de crecer, era tener un mejor entendimiento de, cómo, oye, ¿qué es esto de la sostenibilidad? ¿Cómo hacemos para generar lealtad? ¿A quién le podemos llegar? ¿Cómo le damos productos diferentes? Y al final, pues vale, ¿qué es lo que quiere el cliente? Entonces, en este caso, el Key Account lo que quería era, quiero que marketing y ventas estén juntos, me den lo mejor, ¿no? Que me den una buena promoción, una buena visibilidad, que me paguen por algo exclusivo y crecer mis ventas, ¿vale? En el caso de Conex, creo que la tensión más grande era quién hace qué. No había una claridad de procesos. Entonces, una de las cosas, digamos que hoy no vamos a hablar, pero que hicimos con Conex es definir claramente, ¿vale? ¿Quién empieza la parte de MQL? ¿Quién hace la parte de SQL y demás? ¿Quién hace la generación de leads? Y romper este tema de, bueno, esto no es mi responsabilidad, porque al final es muy importante que marketing entienda 100% qué es lo que está haciendo ventas y viceversa, ¿vale? Voy bien, voy rápido, voy muy lento, he dejado a alguien atrás. ¿Todo bien? Gracias. Bueno, rápidamente retomando el paso a paso que hemos visto pues de la parte inicial de María, simplemente saber, tenemos que hacer un modelo de segmentación, empezar a trabajar sobre los mensajes, cuáles son los canales y cómo medimos e iteramos, ¿vale? No voy a parar acá mucho. Simplemente, ejemplos. A mí me gusta ser muy visual, pero pues al final, ¿cuáles fueron de las acciones, eh, digamos, tangibles que ustedes pueden ver hoy en día, que si buscan en Google, pues van a encontrar, pues mucho en el lado de Mondeleses, pues empezamos a trabajar con promociones hechas muy a la medida. Nos dimos cuenta que, por ejemplo, los consumidores querían, sabiendo que viene la primavera, pues todo el mundo empieza a comprar flores, empieza a comprar plantas, las macetas y todo esto. Pues vale, porque nosotros no facilitamos eso. Le damos un pequeño regalo por venir a la tienda, por comprar las galletas de Mondelez en la cuenta necesaria y apoyamos este tipo de mensajes de ayuda al planeta con más abejas y este tipo de cosas. Es un ejemplo sencillo, es una historia sencilla, pero pues digamos es tangible. Del lado de Conex, obviamente como el problema era un poco más profundo, más complejo, porque había un tema, ¿cómo se dice?, de organización, pues mucho de lo que tuvimos que hacer es, primero, mucho de lead generation, ¿no? Digamos, acá está un pantallazo del famoso LinkedIn Helper, en donde empezamos a trabajar con nuevos clientes, identificación de clientes, mucho de mensaje personalizado, empezar a tratar de comunicarnos con ellos a través de LinkedIn, luego a través de enviarles el correo, oye, mira, este es el servicio de Conex, nos puedes dar la oportunidad. Esto es en la consecución de nuevos clientes. Y nada, un ejemplo sencillo en la parte de abajo es cómo nosotros creamos esta pirámide de canales o la secuencia de, combinado a la secuencia de mensajes, ¿no? Entonces el paso número uno era, vamos a contactar a este nuevo prospecto a través de email, idealmente con un LinkedIn, y le vamos a dar la opción que nos haga una invitación en nuestro calendario. Si no nos responde, volvemos por los mismos tres canales. Si no responde o no nos responde, el tercero ya es, si eres un cliente existente, venga, te voy a dar una llamada, te voy a decir, oye, ¿has visto mis correos? ¿Hay algo en donde podamos hablar? En estos momentos tú tienes esta parte de mi portafolio, tengo más oportunidades, si me das la oportunidad de presentarte a ti y al resto de tu equipo, te puedo ofrecer un descuento o una demo. Y en el caso de nuevas compañías, pues seguir haciendo mucho a través de email y de LinkedIn, porque nos dimos cuenta que llamar ya era muy invasivo, ya era cruzar la línea, ¿vale? Rápidamente, a nivel resultados, por el lado de Mondelez, ¿qué logramos? Bueno, finalmente logramos darle gusto a estas dos cuentas. Cada uno tuvo una campaña
de activación completamente independiente de 4 semanas, muy enfocada en el tema de sostenibilidad. La cadena número uno, Albert Heijn, logró crecer 8% en ventas, periodo contra periodo del año pasado. Carrefour logró crecer 4,5%. Tanto así que en el 2022-23 y que yo sepa este año se han vuelto a repetir con pequeñas variaciones. ¿Por qué? Porque sigue siendo muy importante entender qué es lo que va cambiando, qué tendencias. Pues si ya el año pasado hablaste de las abejas, bueno, y si funcionó, vale, lo mantienes, pero ¿qué le puedes agregar o qué pequeños cambios puedes hacer para que no se vea aburrido y repetitivo? Del lado de Conex, logramos identificar más de 20 nuevos clientes eh, con este nuevo programa de mensajes y de leads. Y ya que yo sepa, esta semana estamos a punto de cerrar un nuevo cliente gordo, ¿vale? Creo que aquí me quedo yo. María, tú me dices si hay algo más Pues, o ya te no, entrego a si ti. dejas de compartir, pues quizá es el momento de tener un debate, de ayudaros con preguntas que os puedan surgir. Roger, ¿en qué momento estáis vosotros ahora mismo? Cuéntanos. Nosotros estamos muy lejos de lo que estáis contando. Es Sí, muy ¿verdad? interesante oíros hablar, sobre todo conceptos que para un grupo de investigación de la universidad estamos un poco lejos de ventas. No tenemos producto, pero aún no tenemos pasado ni regulatoria ni nada. Pero es interesante un poco empezar a pensar en buyer persona, en qué sitios vamos a llamar a la puerta, pero no te puedo dar más información porque no tenemos una estrategia de venta. Pero sí que es interesante empezar ya a pensar en ello, ¿no? Sí, acuérdate que eso lo vimos hace un año que tenéis que estar pensando en ello. Vale, pues algo que queráis comentar o os comento yo. Si queréis comento yo Te un poquito, ¿sí? puedo hacer una sola pregunta de vuelta a Roger, porque me Sí. interesa mucho lo que tú dices. Al final, yo creo que muchas veces lo que nos pasa es, oye, no sabemos por dónde empezar, ¿no? O tenemos, digamos, tantos problemas o tantas oportunidades que muchas veces nos quedamos dando como vuelta o no sabemos si nos vamos por el lado del lead generation o ABM. No sé, ¿qué has pensado, o sea, para dar ese salto? No, a ver, nosotros, un poco de contexto, nosotros somos un grupo de la Universidad Politécnica de Cataluña, y tenemos como Ujú. varias tecnologías que queremos transferir. Algunas las vamos a comercializar a través de una spin-off, y otras a lo mejor las vamos a licenciar. Entonces, una de ellas, por ejemplo, es la que estuvimos trabajando con María, que es un aparato médico para la incontinencia urinaria femenina. Es una sonda abdominal y una sonda intravaginal. Entonces, es un producto que lo queremos vender a dos tipos de segmentos. Uno sería a la sanidad pública y el otro serían, pues, clínicas privadas, ¿no? Siempre dijimos que empezaríamos por la clínica privada porque es lo que te da un poco de tracción, es más rápido de vender, y luego la pública sería el objetivo final porque tiene más volumen, porque tiene un interés mayor. Entonces, dos segmentos muy diferentes, dos tipos de buyer persona muy diferentes, decisores muy diferentes. Luego ya hemos empezado a contactar con algunos de ellos. Entonces, hemos empezado por aquí. El producto se está desarrollando, aún tenemos fases para conseguir la regulatoria y producir, pero empezamos ya a contactar con personas que puedan decidir en un momento determinado, pues, comprar, ¿no? Entonces lo hemos empezado por la pública y también por la privada. Entonces, este es nuestro proceso en la fase comercial: intentar identificar cuáles son las personas importantes, cuándo serán los gatekeepers, quién serán los influencers. Ya hemos identificado algunos influencers, con lo cual vamos poco a poco, estrategias de colaboraciones con empresas que no son exactamente del sector, pero podríamos ir de la mano. Y ahí es lo que estamos haciendo, pero con un presupuesto muy limitado y con unas KPIs también muy particulares, ¿no? Bueno, pero creo que estás avanzando muy bien y lo que me llama la atención de lo que has dicho es también la identificación de aliados que no son necesariamente como en tu misma línea, sino pero que también te pueden ayudar un poco a llegar. Y digamos, para aclarar el tema de Conex, creo que el presupuesto inicial eran 10.000, 12.000 dólares o euros. Con lo cual, pues digamos, el presupuesto al final no es la limitante, es más como establecer como cuál es la prioridad y
Pues, pero creo que por lo que estás diciendo, pinta bien. Suerte, ¿eh? Qué bien. Gracias. Ignacio, Nada, a mí me ha gustado mucho, Andrés, cómo he planteado, porque al final, el caso Mondelez, caso Comex, nosotros al final, por ejemplo, en nuestra compañía vendemos, somos B2B, pero tenemos clientes que son B2B y tenemos clientes que son B2C. Gran Ujú. claro, consumo es B2C, servicios profesionales es B2B. Entonces, nosotros tenemos que entender muy bien también al cliente, a nuestro cliente, a nuestro potencial, a nuestro lead, entender cuál es su mercado, cuál es su, digamos, sus objetivos, ¿no? Por tanto, es muy interesante, muy potente también saber realmente que tú no estás vendiendo, no es un B2C o un B2B, al final es entender cuál es el mercado, el mercado y el objetivo y el nicho de tu cliente. Entonces, me ha gustado me he sentido identificado con ambos casos, ¿no? Cuando vendes a por ejemplo, sector financiero, imagínate, fintech o un sector de industria pesada o un Mondelez, ¿no? Que es una empresa, por ejemplo, muy deseada por una compañía que vende comunicación y publicidad, ¿no? Porque es como Ujú. da como más registros para hacer ideas, ¿no? Pero bueno, que Sí, está muy bien tirado. O sea que muchas gracias, Andrés a ustedes. Gracias. y pues os voy María. a... Oye, ¿Te tienes que ir, no, Ignacio? sí, O- entonces ya aprovecho porque tengo que marchar, la verdad que me tengo que marchar. Además, soy pues honesto, tengo que ir a buscar a mi hija al colegio, no voy a mentir. nada, no pasa nada. Ya simplemente comentaros que, gracias Ignacio, que cómo Gracias. podemos Gracias, ¿eh? ayudaros. Fijaos, pues podemos ayudaros de diferentes formas. La primera, entrenando a vuestros equipos para que esas interacciones que tengan pasen de una manera más ágil a convertirse en una oportunidad de cierre, ¿vale? La segunda es diseñando estas ventas adaptadas a las necesidades de vuestros clientes clave. Esto a nivel de transformación de ventas. Y luego, cuando hablamos de estrategia de account-based marketing, os podemos ayudar a definir el perfil ideal del cliente, a haceros estas secuencias personalizadas con mensajes relevantes para cada uno de los canales, como comentaba Andrés, y también hacer activaciones estratégicas, como la campaña que ha comentado, ¿vale? ¿Qué más? Pues somos expertos en alinear a marketing y ventas porque creemos que tenemos que acabar con los reinos de taifas e intentar que marketing, ventas y customer success estén lo más unidos posibles. Y a veces que lo que nos encontramos es que os faltan formas de medir el impacto. Por tanto, siempre estamos desde esta cultura científica hablando de cómo vamos a medir y cómo vamos a ayudaros a ajustar y optimizar, ¿no? Entonces, hay veces que entramos en las compañías con algo que llamamos Impact Office y estamos 3 meses ayudándonos con este fine tuning y cuando acabamos, pues ya podéis, esto es como montar en bicicleta, podéis correr solos y ya no nos necesitáis. Así que nada, si en algún momento queréis que hablemos, felices de poder tener conversaciones. Nosotros incluso los llamamos auditoría de 1 hora porque nos venís con vuestras dudas y nada, de manera exclusiva y sin ningún coste, pues podemos comentar con vosotros. Así que sin más, si queréis, el que quiera comentar, pues podemos seguir aquí. Y si queréis, lo que podemos hacer es cortar. Alex, si quieres, corta por si alguien se tiene que ir. Y el resto nos podemos quedar con el behind the scenes, aquí detrás de hablando con lo que, de lo que queráis. Pues sí, Alex, si puedes dejar